Buen día, queridos amigos y hermanos. Hemos llegado a la lección número 6 del repaso de la lección de la escuela sabática, Posibilidades Ilimitadas. Y vamos para este sábado 8 de agosto del año 2020. Vamos a comenzar este repaso haciendo una plegaria de oración. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos porque esta semana hemos aprendido que necesitamos aplicar la ley del servicio en nuestra vida. Ayúdanos para ser una bendición para las personas que nos rodean y ayúdanos a aprender más acerca de los dones espirituales. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos con el ciclo del aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, todos tenemos un don especial que el Espíritu Santo nos ha dado. Sin embargo, necesitamos estar atentos para poder trabajar en unidad. Vamos a comenzar con el motiva. Al ayudarse, obran por su bienestar. En cierta ocasión, los diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy enfadados con el estómago. Se quejaban de que ellos tenían que buscar el alimento y dárselo al estómago, mientras que éste no hacía más que devorar el fruto del trabajo de todos ellos. De modo que decidieron no darle más alimento al estómago. Las manos dejaron de llevar a la boca, los dientes dejaron de masticar y la garganta dejó de tragar. Pensaban que con ello obligarían al estómago a despabilar, pero lo único que consiguieron fue debilitar el cuerpo hasta el punto de que todos ellos se vieron en auténtico peligro de muerte. De este modo, fueron ellos, en definitiva, los que aprendieron la lección de que al ayudarse unos a otros, en realidad trabajaban por su propio bienestar. Aquí necesitamos trabajar juntos en unidad para poder lograr un propósito especial. En realidad los órganos del cuerpo humano todos tienen diversas funciones, pero el propósito es mantener la vida. En la iglesia sucede lo mismo con los dones y talentos que Dios nos ha otorgado. Vamos a pasar con el explora. Dios, el Espíritu Santo, dador de los dones espirituales. Para entender esto vamos a leer dos pasajes. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. El otro pasaje que vamos a leer está en 1 Corintios 12 al 13 y 18 al 22. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de su mismo espíritu. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Vamos a estudiar un poquito acerca de Dios, el Espíritu Santo, dador de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual en primer lugar? La palabra don proviene del griego charis, don o regalo. Son habilidades sobrenaturales dado por Dios a todo seguidor con el propósito de edificar y animar el cuerpo de Cristo. Entonces son habilidades sobrenaturales que no son nuestros, que Dios nos ha dado. La pregunta siguiente es, ¿quién es el autor de todos los dones? Santiago 1:17 dice, Dios es el autor y originador de todos, ¿no? Los dones y todo don perfecto viene de Él. Debemos tener la seguridad que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo de acuerdo a nuestra personalidad y utilizará mejor nuestras habilidades para servir justamente en su causa y glorificar su nombre. Dios sabe, queridos amigos, lo que nosotros realmente necesitamos y sabe también cómo podemos emplear estos dones.
¿A quién da sus dones espirituales? Y la respuesta es, Dios da a cada uno. Es decir, nadie se quedará diciendo, a mí no me ha dado el Señor. Todos tenemos un don especial, una tarea específica, un ministerio divino a los que ha llamado. El día que entregamos nuestra vida a Cristo mediante el bautismo, nos convertimos en los miembros de su cuerpo, la iglesia. El Espíritu Santo imparte justamente los dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Aquí encontramos un libro muy especial, ¿no?, que nos habla justamente de este pasaje extraordinario. También Elena G. de White dice, todos somos miembros de la familia del Altísimo. Y justamente acá dice, y en mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables, ya sea nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlo en el servicio del Señor. Debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que se les ha confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Aquí dice que no debemos despreciar el más mínimo capital. Los niños pueden hacer una obra maravillosa en la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, todos pueden hacer una obra especial. Los dones son para el servicio. En los tiempos de Jesús, los discípulos escogían a sus maestros. Sin embargo, viene Jesús y rompe este esquema y él comienza a escoger a sus discípulos a pesar de sus debilidades, porque él vio lo que ellos llegarían a hacer si se ponían en sus manos. Interesante, ¿no? El Señor Jesús conocía a cada persona y sabía lo que ellos podrían llegar a ser. Jesús también te conoce a ti y sabe lo que tú puedes llegar a ser. Ejemplo, Mateo era minucioso y preciso, Pedro era impulsivo, Juan era franco, Andrés era sensible a los demás, Tomás dudoso, y justamente a pesar de que los discípulos eran de diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar de él. Otra pregunta que debemos hacer es, ¿cómo considera Dios a su iglesia? Y Dios considera a su iglesia como un cuerpo con muchos miembros, y que la cabeza es Cristo, según 1 Corintios 12:12, que hemos leído al inicio. El cuerpo, el cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de personas que son todos iguales. Los miembros del cuerpo de Cristo tienen dones diferentes, pero cada uno es valioso. Cada uno es crítico para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. Así como los ojos, los oídos y la nariz tienen diferentes funciones, pero son necesarios para el cuerpo. Todos los dones también son importantes y necesarios, según 1 Corintios 12, 21 y 22. Los miembros que parecen insignificantes o más pequeños, tales como la pestaña, son valiosos e importantes debido a que nos protege del polvo a nuestros ojos. Que podamos a cada miembro dar un trato y un valor especial, porque vale la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No debemos menospreciar a nadie. Vamos a pasar ahora sí a la segunda parte, el propósito y cómo descubrir los dones espirituales. Vamos a leer dos pasajes. En primer lugar, Efesios 4, 11 al 14 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza o por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, según Efesios 4, 11 al 14. Vamos a leer el otro pasaje que está en 1 Corintios capítulo 1, el verso 4 al 9. Y la palabra de Dios dice algo especial. La palabra de Dios dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo,
Ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Y así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesús. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a, ahora sí, a poder entender el propósito y cómo descubrir nuestros dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Tiene en realidad varios propósitos. Uno de ellos es el bien de los demás. Entonces no es el bien personal, es el bien de los demás. 1 Corintios 2:7. En segundo lugar, perfeccionar al pueblo de Dios. Dios nos está llamando para que este pueblo pueda ser cada vez más perfecto, pueda ser un pueblo cada vez más aceptable a los ojos de Dios. En tercer lugar, edificar el cuerpo de Jesucristo. Efesios 4:12. Cuarto, equipar a cada miembro para el servicio. Miren cuán importante es preparar a los miembros para el servicio. Quinto, para nutrir la iglesia, fortalecerla espiritualmente. En sexto lugar, fortalecer a la iglesia para cumplir su ministerio. Entonces necesitamos nosotros entender que los dones espirituales tienen un propósito muy especial. También tales como crecer y edificar en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Están diseñados los dones para desarrollar una iglesia unificada. No te olvides, una iglesia unificada, no una iglesia peleada, una iglesia dividida, sino lista para cumplir la misión en el mundo. A su vez, los escritores de la Biblia nos dan un ejemplo de los dones espirituales que imparte Dios a su iglesia, como ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar. Y nosotros preguntamos, ¿cuáles son esos dones espirituales? Muchos se preguntan, ¿y cuáles son esos dones espirituales? Yo quisiera saber cuáles son esos dones espirituales porque yo quisiera entender. Y vamos a leer dos pasajes extraordinarios que nos van a ayudar a entender un poco más acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12 habla del don de la sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Miren qué tremendos son aquí los dones que se nos presentan, ¿no? Y justamente 1 Corintios 12 está hablando de esos dones, ¿no? El don de la sabiduría. Necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Sanidad, fe, ¿no? El don de la fe. También el discernimiento de espíritu. En Romanos 12 habla también los dones, en Romanos 12 habla de dones también distintos a 1 Corintios 12, también algunos se repiten, ¿no? De manera especial cuando leemos, dice el don de profecía, de servicio, enseñanza, exhortación, ser dadivoso, administrar misericordia y hospitalidad. Aquí encontramos varios dones, el cual podríamos nosotros tener claro, ¿no? El servicio es un don también especial. La enseñanza, dar estudios bíblicos, enseñar la palabra de Dios, exhortar a alguien, ser dadivoso es un don. Administrar la iglesia a través de nuestro liderazgo es un don también, la misericordia, la hospitalidad. Y nosotros nos hacemos ahora otra pregunta, ¿y cuáles son justamente, cuál es la diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales? Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente por el Espíritu Santo, que da a cada creyente para equiparlo para el ministerio especial en la iglesia y el servicio al mundo. También puede incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizarlos en el servicio a Cristo. Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos se usan en el servicio. Por ejemplo, un talento puede ser cocinar, tejer, la carpintería, etc. Son talentos naturales que no tienen que ver necesariamente con la predicación del Evangelio, pero pueden también convertirse en un don especial. Es decir, que se pueden convertir también, pueden ser usados por el Espíritu Santo para ser santificados, ¿no? A través de la cocina puede servir a otras personas, ayudar a otras personas, y esas personas pueden también acercarse
de Cristo. Entonces necesitamos nosotros tener claro, los dones especiales del Espíritu no son únicos talentos representados en la parábola. Estos incluyen todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales, espirituales, todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Entonces, sean los talentos y dones, ¿no?, naturales o adquiridos o aprendidos, deben ser empleados para servir a Cristo. Entonces, ¿cuán importante es esto? Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos con el fin de que lo empleemos para su gloria en bendecir a nuestro prójimo. Según Palabras de Vida, Gran Maestro, página 263-64. Dios ha establecido dones especiales como el de profecía, el oficio también específicos de la iglesia, ¿no?, oficios especiales, incluidos a los pastores, ancianos, maestros, para nutrir la iglesia de Cristo para el servicio. Aquí encontramos en Efesios 4, 11 al 12, los dones especiales. El propósito de los dirigentes es ayudar a los miembros en descubrir sus dones y enseñarles a usar estos dones para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo descubrir los dones espirituales? Pablo dice que antes de la segunda venida, Dios impartirá sus dones espirituales a cada uno. Se nos invita a pedir con fe los dones del Espíritu Santo. Elena G. de White dice: el derramamiento del Espíritu Santo no fue recibido hasta que mediante la fe y la oración los discípulos se entregaron por completo a la obra de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Miren, Dios ya tiene los dones listos para darte. Lo que nos falta es ponernos en sus manos, pedir a Dios. ¿Cómo descubrir entonces los dones espirituales? Peter Wagner, un estudioso también de los dones, dice: tiene que ser primeramente la persona cristiana, porque los dones espirituales son para los cristianos. Segundo lugar, tiene que creer en los dones espirituales. Tú tienes que creer, estar seguro de que estos dones son necesarios, importantes. Si tú no crees, Él no te va a dar ningún don. En tercer lugar, estar dispuesto a trabajar, ¿no? Si Dios te da un don, tienes que estar dispuesto a trabajar. En cuarto lugar, tienes que orar pidiendo, ¿no?, pidiendo que nos dé justamente estos dones. También se puede explore las posibilidades de cómo tú puedes adquirir estos dones o cómo puedes descubrir. Experimente con tantos como crea tenerlos. Trate de experimentar un don, otro don, y donde usted sirva mejor, entonces ese es su don. Examine sus sentimientos. Es importante en examinar mis sentimientos. ¿Qué es lo que yo siento que hago mejor? Cuarto lugar, evalúe su eficacia. ¿Hago bien lo que estoy haciendo? Quinto lugar, esperar la confirmación del cuerpo, es decir, de los líderes de tu iglesia. Hermano, ¿qué cosas yo hago que hacen que yo lo realice de una manera especial, lo haga bien? Ellos te dirán: hermano, tú predicas bien o enseñas bien o tienes el don de la ayuda, porque los líderes conocen y saben identificar rápidamente a un hermano si tiene esos dones. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la parte final: cómo desarrollar los dones espirituales. Vamos a leer dos pasajes. Mateo 25, 20 al 23 dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hay otro pasaje, que este pasaje es un pasaje muy triste. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado
y, y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo desarrollar nuestros dones espirituales? ¿Cómo puedo desarrollar el Espíritu Santo a medida que nos impresione en un área de servicio? Es decir, mientras más está preocupado en estar por la actividad misionera, su don se desarrollará más y más. En la parábola de los talentos del Señor, el Señor repartió 5 talentos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó solo 1. Fue repartido de acuerdo a su capacidad, dice Mateo 25:15. Los 2 primeros fueron elogiados, pero todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, dice Mateo 25:29. El último fue condenado, y este siervo inútil, échenlo afuera en la oscuridad, donde será el llanto y el rechinar de dientes. La preocupación del amo no era quién tenía talentos superiores o inferiores, no era cuántos talentos se le dieron a cada uno, la preocupación era lo que cada uno hacía con lo que le había dado. Pablo dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:12. Para Dios lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Mira, qué importante, ¿no? No importa cuántos talentos tengas, 5, 6, 7, 10 talentos. La pregunta es, ¿lo estamos empleando? Dios elogió a los 2 siervos que usaron fielmente sus talentos. Los talentos aumentaron y se desarrollaron mientras usaron sus talentos. ¿Qué sucede si no desarrollo mis talentos y mis dones al servicio de Dios? La Biblia dice, el siervo malo no usó su talento que le dio su Señor y no aumentó. Elena G. de White dice, es una verdad eterna. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Tenemos que servir en esta tierra. Si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y justamente aquí está esa frase bien presente. El siervo infiel desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Cuando usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, aumentarán, se expandirán y crecerán. ¿Cómo puedo describir los dones que Dios me ha dado? Humildemente pídele a Dios que te revele las áreas en las que Él desea que sirvas para ministrar. Y a medida que Dios impresiona tu mente, participa. Tus dones, tus dones crecerán a medida que lo uses y encontrarás satisfacción en el servicio. Lo que Dios quiere es que tú encuentres satisfacción en el servicio, servir a los demás. Piensa en esta parábola y aplícala a tu propia vida, ¿no? La pregunta es, ¿Dios nos ha llamado para ser siervos fieles o a esconder el talento que Dios nos ha dado? Queridos amigos, justamente aquí nosotros, ¿qué te dice acerca de lo que está haciendo con lo que Dios te ha dado? Elena G. de White dice, los que ocultan sus talentos hasta que se rumban por falta de uso, no deben pensar en esta acción, los alivia de responsabilidad, porque Dios nos considera responsables del bien que podríamos hacer si tomamos el yugo de Cristo, levantando sus cargas, aprendiendo cada día más de su mansedumbre y humildad de corazón. El interés de los talentos sepultados sigue acumulándose y en lugar de disminuir nuestra responsabilidad, aumenta e intensifica. A fin de conocerle, página 325. Es decir, si nosotros utilizamos nuestros dones y talentos, si nosotros no utilizamos, ¿no? Si nosotros no estamos usando nuestros dones y nuestros talentos, corremos un grave peligro de perder aún nuestra propia vida. Queridos amigos, cuán importante es que nosotros entonces necesitamos estar atentos en desarrollar nuestros dones y habilidades. Vamos a pasar sabiduría para cumplir la misión. Desde su ascensión, Cristo, la gran cabeza de la Iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos,
mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende a sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de su iglesia está rodeada de grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir su misión. Obreros Evangélicos, la página número 13. Queridos amigos, hay una grande responsabilidad de nosotros para poder predicar la palabra de Dios a nuestros amigos y familiares. Si no lo hacemos, realmente tendremos también de parte de Dios, ¿verdad? No una premiación, sino un rechazo de parte de Él. Que nosotros podamos desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. La pregunta es aquí, ¿aplica qué debo sentir? ¿Qué actitud debo experimentar al saber que Dios nos ha dado dones, talentos a todos? Debemos sentir, aceptar y desarrollarlos para avanzar su obra. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que nos dio los dones con el propósito de desarrollarnos y edificar su iglesia? Debemos sentir pasión para emplearlos de manera permanente y perfeccionarlo. ¿Qué actitud debo sentir al saber que si no desarrollo mis dones y talentos, ¿qué es lo que hará Dios? ¿Qué es lo que hará Dios? Debo sentir justamente estima por mi prójimo para hacer una bendición para los demás, si no Él nos desechará. Muy bien, tarea para esta semana es orar a Dios para descubrir mis dones y talentos, a la vez preguntar a mis líderes para afianzar mis dones espirituales. Generalmente ellos saben, nos conocen, estamos tiempo en la iglesia, ellos pueden ayudarnos a identificar nuestros dones y talentos que tenemos. Muy bien, también pedir al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir esos nuevos dones que tenemos de repente escondidos. Seguir usando nuestros dones y talentos, predicando de Cristo a los demás. Que Dios nos bendiga en esta semana, que nosotros podamos aplicar esa ley del servicio en nuestra vida y poder llevar a muchas personas para el reino de los cielos a través de nuestra influencia, nuestros talentos, nuestras habilidades, los dones que Él nos ha dado, y poder ser una bendición para los demás. Que Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos la siguiente semana.